¿Cómo están, amigos? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a esta edición de La Semana en Enlace. Como siempre, con todo gusto, Roberto Romero, Isabela María Zozuaga, trayéndoles lo más importante ocurrido a lo largo de la semana en el ámbito nacional y, por supuesto, internacional. Así es, bienvenidos a esta nueva edición de el resumen de la semana en Enlace, y bueno, donde vamos a comentar y analizar ciertos temas que durante esta semana han generado mucha polémica y que sin lugar a dudas siguen trascendiendo y seguirán siendo titulares en esta semana. Pues bien, si les parece, vamos a iniciar con una noticia que pues abrió la semana definitivamente y que tal vez pasó un poquito desapercibida, pero que es una noticia sumamente importante porque es, como quien dice, volver a abrir la puerta a la carrera armamentista entre las grandes potencias. Y bueno, pues esta noticia está relacionada con las pruebas que hicieron Estados Unidos con respecto a un misil crucero o un misil de mediano y corto alcance en las costas de California. Un misil que sorprendió a todo el mundo porque si ustedes recordarán, Estados Unidos anunció que se iba a salir del tratado INF firmado a finales de la Guerra Fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Anunció que se iba a salir en febrero y se salió ya definitivamente de manera oficial a principios de agosto. Entonces sorprendió a todo el mundo que de repente está haciendo pruebas con un misil que se supone estuvo prohibido su fabricación durante todos estos años y de pronto lo están utilizando, ¿no? Así es, bueno, ahí salta a la vista pues algo que ya habíamos sospechado y que decíamos que finalmente es una cuestión propagandística por parte de Donald Trump, de su gobierno, como siempre hace sus cuestiones de política exterior, pues hace precisamente anuncios de algo que finalmente pues ya salta a evidencia de que efectivamente Estados Unidos solamente buscó un pretexto para salirse de este tratado INF de misiles de mediano alcance, debido a que pues en realidad que necesitas dinero con esto de que ahora se ha afectado un poco su economía con la guerra comercial con China. Y bueno, finalmente por lo que se ve, quiere decir que Estados Unidos tenía este tipo de armamentos debido a que el tiempo en el que se salió de manera unilateral del tratado y a esta época en que ya hizo su primera prueba en California, pues definitivamente hace sospechar, ¿no?, que se haya hecho este tipo de misiles en tan corto tiempo y aparte probarlos, pues definitivamente es algo que levanta sospechas y que precisamente se llega a la conclusión de que este tipo de armamentos ya los tenían y que no los estaban ocultando, los estaban ocultando precisamente ahora con este pretexto, pues ya lo sacan a hacer las pruebas. Bueno, pues la verdad que en ese sentido Rusia siempre dijo, ¿no?, que Estados Unidos ya había estado trabajando en este tipo de armamento y Estados Unidos viceversa. Estados Unidos se salió de este tratado porque decía que Rusia tenía un tipo de misil que alcanzaba los 1500 kilómetros y Rusia decía que no, que ese tipo de misil al que ellos se referían, que se llama 9M729, lo único que alcanzaba eran 480, o sea, 20 kilómetros menos de lo específico, porque si recordarán ustedes, en este tratado se incluyen los misiles que alcanzaban de 500 a 5500 kilómetros. Entonces, aquí la cuestión es que ya se inició de nuevo una carrera armamentista. Cuando esto sucedió, Vladimir Putin se encontraba en París y bueno, pues lo primero que dijo fue eso, ¿no? Que qué extraño, qué sospechoso que en tan poquito tiempo ya se estén realizando este tipo de pruebas. Esto no se lleva a cabo tan rápidamente. Lo que sí dijo fue que, nosotros no vamos a instalar este tipo de armamento si Estados Unidos no lo instala en determinados lugares del planeta, ¿correcto? Eso sí, no vamos a permitir que instalen este tipo de misiles en Asia o en Europa, porque por supuesto pone en peligro a Rusia. Y lo que hizo ya, cerrando la semana, Vladimir Putin fue ordenar al Ministerio de Defensa que pues empezara a producir este tipo de armamento.
Bueno, sí, si tomamos en cuenta este tipo de armamento, siguiendo por la línea de la cuestión propagandística, tenemos que deducir que está basado en tecnología ya anticuada, tecnología de los años 80. Se está basando esta prueba que se hizo en California de estos misiles en otros prototipos de los misiles Tomahawk, que se llamaban, que todavía se siguen usando, pero son tecnología de los años 80. Entonces, finalmente lo único que hicieron fue sacarlos, darles acondicionamiento y probarlos. Pero en realidad, si bien es cierto, este tipo de armamento siempre estuvo ahí, o sea, es algo que no se está fabricando de nueva manera y que preocupa porque, como bien dices, eso abre completamente la carrera armamentista y sobre todo porque pone en peligro la paz entre países vecinos, porque como dices, son armamentos que están en un rango en donde puedes agredir fácilmente a un país vecino, y eso pues definitivamente es por eso que estaban prohibidos, porque finalmente este tipo de armamentos pueden, como dices, también tener la capacidad de llevar ojivas nucleares a distancias Exacto. medianas, en donde podrían atacarse entre vecinos y tener un resultado pues sumamente catastrófico. Entonces, en este tipo de sentido, lo que está haciendo Donald Trump pues es precisamente tratar de mostrar lo que se pueden hacer con este tipo de misiles y precisamente vendérselos sobre todo a países satélites, a países como Venezuela, en este caso Rusia, en el caso de Estados Unidos pues puede ser algún aliado en Medio Oriente, y que definitivamente pues esto prende las luces sobre todo para Europa, la comunidad europea, porque finalmente en un escenario de guerra pues ellos estarían prácticamente en el blanco y en el alcance de cualquier país claro. Agresor, debido a que estos misiles pues fácilmente podrían llegar a estos lugares, ¿no? Justamente por eso ahora que estuvo Vladimir Putin en Francia, decía, bueno, nosotros lo hemos puesto sobre la mesa y hemos tratado de dialogar 1, 2 y 3 veces y parece que no nos escuchan. A lo mejor los europeos sí nos quieren escuchar, y es precisamente por eso, porque Europa podría ser un campo de una nueva guerra, que es algo que Europa quiere evitar a toda costa. Así es, y bueno, el problema radica en que al ser una tecnología, digamos ya obsoleta, ahora con lo que decía Rusia, que si Estados Unidos pone este tipo de armamentos en Europa o en algún país en donde pueda estar en riesgo, ellos también iban a implementar claro. Ese tipo de armamentos. Y lo malo es de que con la tecnología que ahora hay, pues este tipo de misiles difícilmente podrían ser interceptados. Debemos de tomar en cuenta que ahora la prueba que hizo Estados Unidos fue de un misil de velocidad crucero, algo que pues ahora sabemos las potencias mundiales pueden superar muy fácilmente e incluso llegar a velocidades de ultra crucero, no de super crucero, sino de ultra crucero, es decir, mucho más rápidos, que difícilmente podrían ser interceptados, y a una mediana distancia pues definitivamente deja en riesgo a cualquier blanco. Pues bueno, vamos a esperar entonces a ver qué es lo que resulta, qué sucede en cuanto a esto. Lamentablemente esto inicia de nuevo la carrera armamentista. Esperemos que sí se llegue a un diálogo. Estados Unidos se salió, pero puso sobre la mesa que le interesaría un diálogo que incluyera también a China con la fabricación de estos misiles. Pues esperemos que en un momento determinado sí se dé. Y si te parece, vamos a cambiar ahora a otro tema, un tema que ha sido la parte central de la semana y que ha despertado la reacción a lo largo y ancho de todo el planeta, y son los incendios en el área de la Amazonía allá en Brasil, ¿correcto? Son incendios que ya llevan pues cerca de 25 días, que han consumido miles de hectáreas, que lamentablemente han causado pérdidas, pero muchísimo más que millonarias, son totalmente invaluables, y pues ha generado reacción alrededor del mundo, porque el Amazonas es el pulmón del planeta, como se le llama también, ¿correcto? Y tanto Europa como Asia, como los países de Sudamérica, todo el mundo está sumamente preocupado por la velocidad a la que ha avanzado estos incendios, que lamentablemente parecen ser causados por la mano del hombre. Sí, así es. Bueno, es preocupante esta situación, porque tenemos que tomar en cuenta que en la Amazonia, esta selva que en su mayoría están dentro del territorio brasileño, bueno, genera nada más ni nada menos que el 20% de oxígeno que se respira en el mundo, no solamente ahí, sino en el mundo. Y eso es una cuestión que alarma, debido a la forma y la velocidad con la que se está devastando esta selva gracias a estos incendios, y que sobre todo denotan
digamos, el desinterés o la falta de capacidad para combatirlos. Definitivamente esta situación prende los focos rojos, sobre todo para los ambientalistas, debido a que se calcula que se están perdiendo de 2 a 20 campos de fútbol en una hora. Es decir, hay regiones en donde el fuego ha avanzado de una manera rápida, que se cree que ahorita la suma de todos estos incendios ya cubren lo que sería el territorio de Uruguay. Así de grande es la situación, el daño que se le está haciendo a esta selva, y que definitivamente, si no se hace algo, pues sí influirá, por supuesto, en el cambio climático y por supuesto en la desgracia ecológica también, porque el siguiente factor de los que pagan este tipo de situaciones, independientemente de los árboles, después son la fauna, que muchas de estas especies que conforman la fauna de la Amazonia son endémicas, es decir, nada más existen en esta zona del mundo. Debido a estos incendios, el presidente Jair Bolsonaro se encuentra pues en el ojo del huracán, ¿no? No solo está siendo juzgado por la sociedad brasileña, sino por la sociedad mundial. Porque al principio, lo primero que hizo, en lugar de empezar a combatir estos incendios tan terribles, fue culpar a las ONGs, a los ambientalistas, y decir que porque ya no les estaba dando fondos, entonces habían empezado los incendios. Después se echó para atrás, dijo que no, que eso era algo que a él le parecía que podría estar pasando, pero la verdad es que todo el mundo lo acusa, toda Europa y todo el mundo lo acusa de una actitud pues bastante suave, bastante blanda ante el problema tan grave que significan estos incendios. Es tal la acusación y el enojo en algunas partes del mundo que, por ejemplo, Europa, la Unión Europea, en el caso de Francia, dice que ya no va a firmar el acuerdo con el Mercosur, un acuerdo que lleva 8 años negociándose, ¿correcto? Y que no solo involucra a Brasil, involucra a Paraguay, Argentina, etcétera, los países del Mercosur, y que no lo va a firmar porque Bolsonaro definitivamente mintió, que cuando se adhirió a el Acuerdo de París, él se había comprometido a cuidar pues la biodiversidad, se había comprometido a seguir pues todo lo que suscribieron los países en el Acuerdo de París, sus compromisos, y que evidentemente no lo estaba cumpliendo. Y si no lo estaba cumpliendo, entonces había mentido. Y Francia no lo va a firmar, Irlanda tampoco lo va a firmar. Ya la Unión Europea, de hecho, dice que más bien al revés, que lo van a firmar, pero lo van a condicionar a que efectivamente cuide y cumpla con la biodiversidad y con el Acuerdo de París. El hecho es que en Europa, vaya, protestas por todos lados contra Bolsonaro, ¿verdad? Este fin de semana se reunieron los G7 en Biarritz, en Francia, y llegaron a conclusiones muy importantes. Independientemente de que la Amazonía se encuentra en territorio brasileño, es propiedad de toda la humanidad, ¿correcto? Ese es el tesoro de toda la humanidad y todos tenemos la responsabilidad de preservarla. Entonces los europeos van a echarle todas las ganas, ya se pusieron de acuerdo, van a reducir las emisiones del CO2, van a reducir las emisiones de la industria textilera, de la industria de la agricultura, y por supuesto van a apoyar a Brasil con todos los recursos que ellos puedan tener para apagar esos fuegos lo antes posible. Así es, y bueno, también parte de lo que ha hecho crecer el descontento en contra del gobierno de Bolsonaro es precisamente las sospechas de que estos incendios finalmente son a favor de que se destruya la selva para darle paso a la industria ganadera. Y finalmente, por lo que ha declarado en algunas otras ocasiones Bolsonaro, pues él siempre ha estado en pro de sacarle provecho al Amazonas a través de su deforestación para crear zonas de ganado y crecer esa industria y finalmente llevar más riqueza a Brasil mediante este tipo de actividades, sin importar que por supuesto pues el daño que se le puede dar al ambiente. El chiste es, o lo que busca Bolsonaro es precisamente ganar dinero, pero definitivamente esta forma evidentemente ha puesto en descontento a toda la comunidad internacional y sobre todo también a las ONGs, y para ser más preocupante esta situación, pues definitivamente pone en peligro la continuidad de su gobierno, ya que la sociedad brasileña también ya ha estado empezando a mostrar su descontento, y si vemos lo que está pasando en Argentina, pues no es raro llegar a conclusiones de que a lo mejor los brasileños
puedan volver a optar por un gobierno de izquierda y dejar este proyecto incompleto, el proyecto de Bolsonaro, que ha empezado a hacer agua y que definitivamente no ha sido para los ojos de los críticos y de la sociedad internacional, pues con las mejores decisiones del gobierno de Bolsonaro, pues no han sido eficientes, y mucho menos con este alto precio, que sería un precio casi prácticamente irreversible. Bueno, ya para cerrar este tema, Greenpeace y el Fondo Mundial para la Preservación de la Vida Silvestre señala que pues los dichos de Bolsonaro no han ayudado en nada, y que verdaderamente pues ha cundido ahí la impunidad de aquellas personas que han iniciado todos estos incendios, todos estos fuegos. Han hecho mucho hincapié en que el cambio mundial se ha acelerado, que la sequía que estamos viviendo, el deshielo de Groenlandia, también hubo un incendio gigantesco en la Gran Canaria, 8.500 evacuados, 3.000 y tantas hectáreas incendiadas. O sea, los incendios en muchas partes del mundo nos están indicando que estamos en la última etapa de que inicie el gran cambio climático en el planeta, y que el no hacer nada o haber dejado que pasaran tantísimos días en estos incendios del Amazonas, lo que va a hacer es que ese cambio climático se va a precipitar. Por supuesto, todos vamos a sufrir estos efectos de este gran cambio climático, porque lo que estamos viendo es precisamente la antesala de lo que viene. Sí, definitivamente este tipo de situaciones, estas políticas definitivamente ya prendieron los focos rojos, no solamente de la comunidad internacional y las ONG, sino también en público general. Muchos brasileños pues no están de acuerdo con este tipo de política que está realizando Bolsonaro, y menos con esta pasividad, como dices, de que tardó mucho en reaccionar ante estos incendios, y sobre todo las sospechas de que precisamente lo hace con la intención de ganar terreno para la industria ganadera. Y él lo ha dicho en algunos mensajes que ha dado, que su intención es precisamente sacar provecho de la selva de las Amazonas, precisamente para reactivar la industria, lo que es la ganadería, claro, precisamente para que exporte ese tipo de carnes a todo el mundo, y precisamente para eso él dice que sería bueno utilizar precisamente territorio de las Amazonias para precisamente crecer esta industria, lo cual pues pone en descontento, por supuesto, a todos los ambientalistas y también a la sociedad, porque es un precio muy alto que incluso podría ser irreversible, claro, y que definitivamente no es la solución, por así decirlo, la más adecuada para este tipo de situaciones. Si quiere reactivar la economía de Brasil, hacerlo de esta manera pues pondría en peligro a futuro, a un mediano o largo plazo, no solamente la economía de Brasil, sino en general hasta su subsistencia, ¿no? Efectivamente, ya para cerrar la semana, Bolsonaro, por la presión mundial, decidió y anunció que va a mandar al ejército a luchar contra los fuegos, cosa que debió haber hecho desde el principio, pero también aviones cisterna de Estados Unidos están llegando, los europeos también están cooperando. Esperemos que esta semana se termine con esta, que es una absoluta tragedia. Y una cosa importante que dijeron los europeos es que están dispuestos a reforestar, y que van a reforestar todo lo que se quemó, porque es importantísimo recuperar todo lo que hemos perdido en esta tragedia en el Amazonas. Sí, porque pues, muchos de los grupos que cuando hay reuniones internacionales sobre el cambio climático, lo que se habla y lo que se trata es precisamente de reducir el dióxido de carbono, la emisión de dióxido de carbono y cualquier gas de efecto invernadero, pero pocas veces se ha tratado una política real de reforestación, que finalmente sería lo más viable, lo más barato y lo que realmente a largo plazo pondría fin al cambio climático. Definitivamente el bajar las emisiones, eso no va a resolver el problema si seguimos deforestando. Si seguimos deforestando, prácticamente, aunque sean carros eléctricos, aunque sea de cero emisiones, el calentamiento global seguirá si seguimos deforestando las selvas y los bosques. Pues vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de cómo evoluciona esto en el Amazonas, y si te parece, rapidito cambiamos a un tema importante, que es como que una etapa más de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque China ahora sí ya anunció que pues no se va a quedar con las manos cruzadas, y que pues ya vienen los aranceles para la economía estadounidense. Alrededor de más de 5,000 artículos estadounidenses van a ser grabados entre el 5
5 y el 10%, con aranceles de 5 y 10%, las partes automotrices también, y pues esto cayó verdaderamente como balde de agua helada en la economía estadounidense. Con eso cerramos esta semana, ¿verdad? Y con el enojo del presidente Donald Trump. Así es, bueno, lo que se veía, lo que ya habíamos platicado y que se veía venir es precisamente la reacción de China. Obviamente ellos se toman el tiempo precisamente para analizar cuáles son los productos que de alguna otra manera presionarían más la economía de Estados Unidos, y una vez teniendo ese plan, pues ahorita ya lo están anunciando que ya van a implementar esto, que reflejaría una pérdida para la economía norteamericana de más de 25 mil millones de dólares. Es algo considerable y que precisamente tiene muy de malas a Donald Trump, quien finalmente ahora le toca pasarse del otro lado del tablero, es decir, de empezar una ofensiva, ahora va a tener que reaccionar a este tipo de aranceles, tomando en cuenta que a lo mejor él como persona, digamos, al frente de un gobierno, puede basarse solamente en la macroeconomía para mantener ese tipo de política exterior que ha mantenido con China, con esta guerra comercial, y seguir adelante. Sin embargo, los que empiezan a sentir los estragos de esta guerra comercial pues son definitivamente las grandes empresas, claro, aquellas que dependen de insumos de Asia y sobre todo de China, y que definitivamente empiezan a tener problemas de cómo van a resolver los aranceles que se le están imponiendo, y precisamente en una economía que ya empieza a agotarse, que ya empieza a desacelerarse, e incluso algunos especialistas ya dicen que la economía de Estados Unidos puede incluso llegar a una recesión si sigue decreciendo en los niveles que ha venido presentándose en este año. Entonces la situación no es fácil, la situación ya no nomás es política, sino ya también es económica, y si Donald Trump sigue por esa línea, es muy probable que la economía de Estados Unidos empiece a tener una desaceleración considerable al grado de llegar a una recesión. Pues el presidente Trump se enojó mucho, como bien dices, y acusó a los chinos de robarle su propiedad intelectual, de haber perdido trillones por estar intentando hacer negocios con los chinos, y dio pues instrucciones a las compañías estadounidenses de empezar a buscar alternativas a cualquier producción o cualquier producto que sea de China. Eso, por supuesto, precipitó la bolsa de valores, se vino al suelo. Y independientemente de eso, hay que recordar que ya a partir del 1 de septiembre entran tarifas, entran aranceles contra productos chinos, especialmente computadoras y teléfonos celulares, por parte de Estados Unidos, ¿no? Los aranceles chinos igual entran en efecto el 1 de septiembre una parte y 15 de septiembre la otra parte. Entonces, bueno, pues están las dos potencias económicas encontradas. Vamos a ver a dónde nos lleva a toda la economía mundial esta guerra que inició Donald Trump. Así es, y bueno, que no se ve para cuándo termine si siguen con este tipo de situaciones, y tenemos en cuenta que ya empiezan a haber problemas que se ven algunos especialistas que pueden afectar más a la economía norteamericana, debido a que gran parte de su industria estaba apuntando a nuevas tecnologías que las grandes empresas chinas las dominan, y son las que tienen la hegemonía. Por ejemplo, estamos hablando de la tecnología 5G, que a final de cuentas ahora con este tipo de problemas y de aranceles puede llegar a atrasar el desarrollo de esta tecnología en los Estados Unidos y por lo tanto en sus países aliados. Tomemos en cuenta de que Huawei, la empresa esta de tecnología china, que había presentado productos precisamente encaminados hacia la 5G, pues ahora al verse agredida y con aranceles, pues sacó prácticamente de su mercado el sistema Android para sus teléfonos y creó su propio sistema operativo. Ese es un ejemplo de la reacción que puede tener China, y al sacar del mercado Android en sus teléfonos, prácticamente Google, que es la empresa que maneja Android, pues prácticamente se queda sin casi 500,000 de celulares de manera inmediata. Es decir, su sistema operativo deja de estar en ese número considerable de teléfonos, y es algo que ya va a empezar a pegar también a la economía norteamericana. Entonces, si sigue esta guerra comercial, pues definitivamente los que van a perder son los usuarios, en este caso el mercado norteamericano, sus aliados, en ellos México, por supuesto, porque la tecnología podría empezar a subir
de costos para el usuario final y finalmente llevarnos a otra vez como en los años 80 en ese contrabando de tecnología que había, lo que se conocía como fayuca, debido a este tipo de aranceles. Eso es lo que podría reactivarse, ese tipo de actividades que se vivieron en los años 80 debido a que la tecnología norteamericana se protege, pero los usuarios buscan nuevas alternativas, nuevas ventajas, nuevos costos y por supuesto los productos chinos yo creo que van a seguir compitiendo con menores precios y eso puede poner en riesgo, buena calidad, ¿sí? De hecho. Puede poner en riesgo la situación norteamericana. Recordemos que en los años 80 pues obviamente todo lo que era chino o asiático era de baja calidad, sin embargo como se abrieron los mercados, China se debió haber comprometido a hacer las cosas con mejor calidad. Entonces aprendieron a hacer las cosas cumpliendo con muchos estándares de calidad. Entonces ahora le cierran la puerta, pues lo único que hacen es lo que hizo ahorita China. Depreció un poco su moneda para hacerse más competitivos sus productos y ahora pues puede estar compitiendo con productos sustitutos de productos norteamericanos, pero a mejor precio. Y eso podría pegarle mucho a la economía norteamericana. Pues vamos a ver cómo responde Estados Unidos a todo esto durante esta semana. Por supuesto, seguramente estaremos comentándolo en el siguiente resumen. Y si te parece bien, vamos rápidamente a un tema importante que es de carácter nacional. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, envió una carta al canciller Marcelo Ebrard diciendo que el Senado de la República no está de acuerdo en firmar ningún acuerdo que implique que México sea tercer país seguro, ¿correcto? Esto tiene que ver, por supuesto, con la situación de migración que pues tiene Estados Unidos y que por el lado mexicano tiene a todos estos centroamericanos en nuestras fronteras, ¿verdad? En un momento determinado se pidió que México sí, por favor, pues considerara, ¿verdad? Como sabemos, eso lo tiene que aprobar el Senado. El Senado ya dio su decisión. Dicen que no lo aceptan y que México no será tercer país seguro. Sí, es una situación que trasciende y que preocupa, sobre todo porque sabemos que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, pues buscará la manera de buscar alternativas, de nuevas puertas abiertas. Incluso ya sabemos que Estados Unidos no negocia, sino que va a empezar a presionar al gobierno mexicano precisamente. Si ellos consideran que México debe ser un tercer país seguro, van a buscar la manera de presionar para que eso suceda. Entonces, en este estira y afloja de aranceles, México no está exento. Ya vemos ahorita que se empieza a mejorar la situación del tomate mexicano allá en Estados Unidos, que se estaban llegando a acuerdos, se están avanzando en eso. A raíz de este tipo de situaciones puede ser que se ponga en riesgo esta situación, ¿no? Claro. De que se regularice perfectamente bien la economía y sobre todo también Donald Trump en un momento dado para presionar al gobierno mexicano, pues podría retomar otra vez los aranceles del aluminio, los aranceles al acero mexicano, sí. Hay muchas opciones que tiene Donald Trump para presionar al gobierno mexicano. Entonces, yo creo que ahorita lo que debe de hacer el gobierno de López Obrador es buscar una alternativa a esta situación. Si bien México no sea un tercer país seguro, sí a lo mejor buscar de qué manera pueda llegar una propuesta nueva, una propuesta que satisfaga los intereses de los norteamericanos, porque finalmente ellos son los que ahorita llevan la voz cantante de hacia dónde van esas políticas. Bueno, y sí, efectivamente, el senador Ricardo Monreal en esta carta explica que México no tiene, a pesar de que, como bien comentas, es muy posible que Estados Unidos aplique pues algunas medidas, ¿verdad?, para poder tener a México como tercer país seguro. El senador Monreal explica que México no tiene, las características de un tercer país seguro. Primero que nada, necesitaremos hacernos cargo de la manutención, de la protección, de todas esas miles de personas que están esperando o estarían esperando en territorio mexicano que se les resolviera su juicio. Pero, pues, de acuerdo al Departamento de Estado de Estados Unidos, pues, tampoco México tiene las características de un país que pueda proteger a estas personas. Tenemos una lucha frontal contra la delincuencia organizada y, pues, no podemos proteger al 100% a todas estas personas
extranjeras en nuestro territorio. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues el Senado de México considera, junto con el presidente López Obrador, que esta situación de la migración es una situación binacional, es un problema también de Estados Unidos, no solo problema de México, ¿verdad? Y esperemos que se pueda llegar a algún acuerdo en cuanto a esto. Ahora, no sabemos tampoco qué va a pasar con Guatemala. Va a estrenar presidente, el acuerdo ese de tercer país seguro pues está suspendido. Entonces, en un momento determinado, si ese no funciona, sí es muy probable que tengamos presiones para que México sí se convierta en un tercer país seguro. Sí, y es que finalmente lo que está diciendo el Senado tiene mucha razón. Para que tengamos un panorama general de lo que es un país seguro, el primer país seguro que está es Canadá. Canadá puede ser un país seguro y lo es debido a que tiene la posibilidad, primero que nada, de dar certeza y seguridad a las personas que están refugiadas, lo que estabas comentando. Segundo, pues su economía le permite de alguna otra manera asumir ese tipo de gastos y sobre todo tiene no solamente viéndolo desde el punto de vista económico, sino también incluso cubre necesidades que tiene ese país como tal. Entonces, por eso ellos han aceptado ser un país seguro. Sin embargo, en el caso de México, como bien dices, tenemos problemas no solamente de seguridad, también tenemos algunos problemas económicos y sobre todo en la frontera, donde es una zona en donde la calidad de vida pues se ha ido deteriorando debido al crecimiento poblacional, a los diversos problemas que implican las grandes urbes de esos lugares y que pues definitivamente ponen en riesgo la manutención de este tipo de personas, en dado caso de esperar procesos que pueden durar más de 2 años y estar varados en esa zona, pues definitivamente no es lo ideal. Y bueno, mientras todo esto sucede aquí en México y todo esto se discute, pues en Estados Unidos también se anunció que ahora, a partir de dentro de 60 días, entra una nueva norma que va a permitir que se mantenga a las familias que son arrestadas por alguna cuestión de migración, es decir, por ser indocumentadas, ¿verdad? Se les va a permitir, o más bien se les va a mantener arrestadas por más tiempo y las familias separadas por más tiempo, no importa si tienen hijos menores de edad. Y además de esto, por si fuera poco, pues Donald Trump ya dejó ver por ahí que Estados Unidos está considerando retirar lo que es la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense, diciendo que Estados Unidos es el único país que concede la ciudadanía de nacimiento a padres que son irregulares, o sea, con una situación migratoria irregular, cosa que no es verdad. Hay muchos países en el mundo, entre ellos México, que si su hijo nace aquí es mexicano, ¿correcto? Y hay otros países en Sudamérica y en Europa. Entonces, bueno, pues así está cerrando la situación el señor Donald Trump en cuanto a la migración esta semana. Así es, y bueno, y ya ni contar también la situación de que ahora quiere también deportar a las personas que accedan a servicios públicos de ayuda, por ejemplo, las estampillas en Estados Unidos. Dice que estas personas, si hay un inmigrante que recurre a este tipo de ayuda, pues también es candidato a ser deportado. Entonces, viene mucho, todavía hay mucho que decir en el tema migratorio. Ahorita se nos acaba el tiempo, pero es un tema que va a seguir dando y vamos a seguir analizando en la próxima emisión de La Semana en Enlace. Así es, bueno, pues por hoy terminamos. Que tengan una excelente semana. Gracias por acompañarnos y los esperamos la siguiente semana con mucha más información. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.